podcast de Editorial Colima y con ocasión del lanzamiento de un nuevo libro de la editorial, de nuestros libros super novedad del otoño, titulado, fijaros qué título más sugerente y poderoso, Cristo y Buda, Espíritu y Mente. Y este título, ambicioso, aunque muy bien resuelto, pues corre a cargo de su autor, Federico de Sánchez, que no es Nobel en estas lides, como ahora pasaremos a comentar. Pero como siempre, antes de empezar a hablar, Federico y yo voy a invitar a la conversación a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer, como bien nos dices, una breve semblanza de Federico de Sánchez. Federico es doctor en filosofía y teólogo, además tiene un máster en metafísica y estudios religiosos. Por otro lado, es mentor y coach en bienestar emocional y espiritual. Es fundador y presidente de la Academia Española de Espiritualidad, AEDE, y también de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad, que se llama SEDEL. También es el director de Espíritu Sofía, Escuela del Alma, y el fundador y el vicepresidente de IANS España. Desarrolla además una labor periodística, ya que tiene gran experiencia en medios. De hecho, actualmente es el director de dos programas. Uno es Conversaciones Profundas y otro es Círculo Literario en Radio España. Y además es colaborador del diario online Cierre Digital. Federico, ya lo comentabas así antes, es escritor especializado en espiritualidad, crecimiento personal y tiene títulos ya publicados como Espíritu Sofía, Jesús frente a Cristo, Buda el Iluminado o El cerebro del corazón. Pero ahí el libro que nos ocupa, como bien has comentado, es el último que ha publicado, que se titula Cristo y Buda, Espíritu y Mente, y está editado por Colima. En este Cristo y Buda, Espíritu y Mente, Federico nos invita en un mismo libro a recorrer las vidas de dos de las figuras más trascendentes de la humanidad, probablemente Jesús y Buda. Les presenta como personajes cercanos, guías espirituales, cuyas palabras y experiencias pues, siguen resonando hoy en día. Así que en este libro Federico aborda textos, parábolas, doctrinas, contextos culturales y además nos ofrece un análisis comparativo que ilumina puntos de encuentro, también diferencias. Pasa por la dimensión universal del mensaje de Jesús o por la búsqueda interior de Siddhartha. Así que Federico de Sánchez nos conduce hacia una reflexión general sobre la mente, el espíritu, la vida más allá de la muerte, integrando enseñanzas antiguas con visiones actuales de la espiritualidad y la conciencia. Porque Federico ha estudiado en profundidad las enseñanzas de estas importantes figuras, ha sido capaz de asimilar estas dos grandiosas biografías, incluso con todo su contenido metafísico, en párrafos muy sencillos, de fácil y agradable lectura, y comprensión, con una prosa muy sencilla y asequible para cualquier lector. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí, el resto lo dejamos ahora para vosotros dos, para vuestra charla. Luego más adelante hablaremos de más libros. Fenomenal, Rocío, pues muchas gracias por esta magnífica introducción. Pero antes de empezar a hablar, te voy a invitar a que pinches el book trailer que hemos preparado del libro de Federico y empezamos. Bueno, pues ahora sí, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a este humilde podcast que es tu casa. ¿Cómo va todo? Pues muchísimas gracias, Marta. De todo menos humilde, porque es una muy buena presentación, no solamente auditiva, sino gráfica. Agradecerte a ti y a nuestra querida Rocío, tu directora de comunicación de Editorial Colima. Para mí es motivo de satisfacción, de alegría enorme poder, después de 15 libros, editar con vosotros. Tenía muchas ganas de editar. Y además este libro es un libro para mí muy especial, con mucho cariño, con mucho trabajo detrás, con mucho amor, con mucha innovación. Por eso te doy enormemente las gracias de que este libro, Cristo y Buda, Espíritu y Mente, estén en Editorial Colima. Bueno, pues lo mismo te digo de a ti, muchas gracias. La verdad es que ha sido todo facilísimo el proceso. Nos juntamos, quisimos hacerlo juntos y aquí está el libro, por fin.
Y la verdad es que, o sea, este tema tan increíble, o sea, hablar de Cristo y Buda, una persona autorizada como tú, que ya ha publicado otros libros sobre biografías o aspectos individuales de la vida, de las enseñanzas de estos dos grandes maestros, pero atreverte a combinarlos y a hacer paralelismos y a sacar enseñanzas conjuntas, bueno, pues me parece un trabajo súper atrevido, relevante y además oportuno en los tiempos que corren. ¿Cómo se te ocurre este proyecto, Federico? Pues fíjate, fueron tiempos agitados, los tiempos de la pandemia que todos vivimos, padecimos, y por fortuna la inmensa mayoría lo seguimos contando. Se me ocurrió, tenía ya la idea con anterioridad, pero dije, bueno, vamos a dejar correr un poco, vamos a darle otra vuelta y vamos a relanzar. Es un libro que son dos libros, porque realmente son dos partes claramente diferenciadas, pero plenamente complementarias. La primera parte dedicada a Siddhartha Gautama, el Buda, y la segunda parte a Jesús de Nazaret, el Cristo. Y vi que eran tiempos difíciles, complicados, donde la ilusión, la alegría y la esperanza eran más necesarios que nunca. Y sobre todo, retomar el sentido de espiritualidad con mayúscula, una espiritualidad que es cierto, está ligada a Buda, a todo el tema del budismo, y una espiritualidad que está claramente manifestada, dirigida, concentrada en el cristianismo y en la figura de su gran creador, Jesucristo. Por eso era un libro que era necesario. Sentí, a veces dicen los modernos y no tan modernos, desde los adentros, que tenía que salir adelante, que se tenía que publicar y tenía que dar datos novedosos, diferentes, donde fuera asequible, eso sí, a todo el mundo. Un libro didáctico, un libro práctico, un libro pedagógico, pero ameno y en ocasiones, ¿por qué no? También divertido, Marta. No, no, sin duda, sin duda. Además se agradece, como bien dices, el acercar a todos los públicos, pues enseñanzas que a veces a ti y a mí que nos gusta la metafísica y las cosas Exactamente. densas, no todo el mundo le apetece, yo lo comprendo, ¿no? Adentrarse por ahí. Y bueno, a mí me ha encantado esa recopilación que haces, que se puede conseguir de otras maneras, pero al tenerlo fácil y a mano de todas las enseñanzas y parábolas, respectivamente, ¿no? De los dos grandes maestros, o sea, me ha resultado, ¿sabes? Muy estimulante volver a tener las parábolas y, insisto, los preceptos, las enseñanzas a mano, o sea, recordarlas, porque hay tanta sabiduría. Además, eso Ujú. es una sabiduría popular, porque ellos enseñaban también de una forma asequible al pueblo, que era su misión de vida, ¿no? De ambos maestros, y sin embargo, luego nos hemos empeñado en hacerlo simple y complicado. Muy cierto. La verdad es que tanto Siddhartha, tanto Buda como Mm, Jesús, como Cristo, enseñaban con parábolas sobre todo. mm, Las parábolas eran ejemplos claros, didácticos, amenos para el público de su época. Y además, todos hemos escuchado el sermón de la montaña o el sermón del monte, donde Jesús, ahí se explica toda su gran doctrina, todo su mensaje, pero también Siddhartha, Buda, cuando se ilumina el sermón de Benarés, él explica también, se dirige también a esa gran muchedumbre que le están esperando. Por eso es importante mostrar de una manera lo más clara, sencilla, lo más fidedigna a los textos. Para eso, en este libro, no solamente he manejado dentro del mundo del budismo, todo el canon palí, el Dhammapada, etcétera, y dentro del campo del cristianismo, del catolicismo, no solamente los cuatro grandes evangelios, los tres sinópticos y el cuarto que es gnóstico, que es de Juan, sino que he tocado otras fuentes, mucho los manuscritos de Nag Hammadi, todo el tema gnóstico, el tema de los apócrifos, el tema, es decir, en definitiva es un libro muy novedoso para que el lector, la persona, mujer, hombre, da igual el nivel cultural que tenga, da igual la edad que tenga, puedan acercarse de una manera fácil, didáctica y amena a dos de los grandes personajes que han marcado indiscutiblemente la historia. Dos personalidades, cada uno en su campo, que desarrollan el terreno de la espiritualidad. Buda, el campo de la conciencia, todo el campo de la mente, y Jesús de Nazaret, el Cristo, todo el campo del alma, todo el campo del espíritu. Es verdad
Y me gustaría resaltar otra virtud que creo que tiene este trabajo que ha realizado ahora Federico, además de esto que estamos ahora comentando, que es asequible, etcétera. Lo has puesto muy, muy fácil. Sin embargo, se ve tu solvencia, tú manejas las fuentes y aunque está muy bien que te adentras en esas cosas no, vamos a decir, no autorizadas, ¿vale? Hablas de evangelios apócrifos, pero también citas a los esenios y otras cosas que andan ahora por el aire, hipótesis que se barajan, pero siempre desde la prudencia y desde contrastar las fuentes. O sea, tu trabajo riguroso y serio, pero se ve que eres un explorador y te gusta, bueno, abrir ventanitas para salirnos de lo de siempre, ¿no? Bueno, y aportar, como decíamos, ¿sabes? Otros puntos de vista, ¿no? A mí me encanta este enfoque, te lo digo, y es una de las razones, además de que me caes fenomenal y Muchas gracias. yo teníamos ganas de hacer algo juntos, pero bueno, yo creo que se trata de esto. Aquí hay que abrir las mentes, y luego que cada uno piense lo que quiera, pero hay que poner las cosas encima de la mesa. Totalmente de acuerdo. Es decir, el ser humano, si es algo, se tiene que caracterizar por interrogar, por preguntar, por formularse hipótesis y luego comprobarlas. Y el campo de la intuición también es maravilloso, pero hay que confrontar en el día a día. Y este, como tú decías, es un libro, hay mucho trabajo detrás. He sido prudente en algunos puntos porque no me he dejado llevar por demasiada ciencia ficción, Mm, sobre todo en algunos puntos cuando se habla sobre todo de Jesús de Nazaret, del Cristo. Pero sí está hecho con rigor, está hecho con cariño y sobre todo está hecho de una manera que dejo también que el lector, la lectora, se pueda formular unas preguntas que habitualmente no se formulan muchas personas. Y además, dejo fuentes, dejo textos, dejo testimonios y sobre todo lo que es más importante, es fundamental que todos tengamos una conciencia abierta, un espíritu para realmente afrontar la realidad, para tener certeza. Yo siempre me defino, tú lo sabes, Marta, yo soy un hombre de fe, para mí la fe es fundamental, pero defino lo que es la fe. La fe es vivencia, praxis, recorrido, camino, experiencia y conexión de vida. No es irracionalidad, no es creencia sin más, sino está sustentada en algo. Este es un libro que está sustentado en la realidad. No es una novela, no es ciencia ficción, es un ensayo histórico de dos personas, de dos seres muy especiales, cada uno en su contexto, que han marcado el rumbo, sobre todo Jesús de Nazaret, el Cristo, el rumbo de la humanidad. Y está abierto a todo tipo de lectores. Esta obra la puede leer una persona que sea católica, católica ortodoxa, que sea heterodoxa, que sea cristiana en cualquiera de sus vertientes, budistas, hinduistas, agnósticos, incluso ateos, porque les va a dar un prisma que habitualmente no van a encontrar en otras obras. Por eso es un libro abierto para el ser humano. A ver, el libro, vamos a decirlo, se ha apadrinado por estos dos grandes maestros y con tu buen hacer, sin duda es un fin en sí mismo. Pero fíjate que has citado dos palabras que me había apuntado cuando te ha presentado Rocío, que me parecen Mm. definitivas para nuestra colaboración, que además sabemos tú y yo que es de gran calado. Has dicho la palabra espíritu, has dicho la palabra conciencia, porque yo sé que este libro, además de que, bueno, tú ya llevas 15 libros a tus espaldas, que no es poco, y los que te quedan, porque sé que sigues trabajando muchísimo, es una pieza de un gran edificio que estás construyendo tú, que tiene que ver precisamente con espíritu y conciencia, que quiero que nos cuentes aquí. Pues la verdad es que esto tiene que ver con todo lo que es, tú lo decías, todo este desarrollo. Para mí hay un proyecto maravilloso, que es la Academia Española de la Espiritualidad, que ya es una realidad, es decir, no es un proyecto, es una realidad, donde tenemos ya toda una junta rectora con personas de todo tipo, de todo nivel, de todo calado, desde médicos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, informáticos, periodistas, un núcleo importante y miembro de honor, entre los cuales nos honra muchísimo contar contigo, con Marta. Con Marta Gracias. Prieto Estoy muy es miembro agradecida. de honor de la Academia Española de la Espiritualidad. Pero no es porque me haya publicado el libro, sino por ese reconocimiento. Son libros con valores. Colima publica libros con valores.
Y para quien habla es muy importante y es un motivo enorme de verdad de alegría y satisfacción, Marta, haber publicado este libro que es tu Buda contigo. Por eso hoy más que nunca es necesario todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, pero con una espiritualidad práctica, dinámica, una nueva espiritualidad del siglo XXI, que eso es lo que representa a la Academia Española de la Espiritualidad, que me honra presidir. Y es fundamental porque la espiritualidad tiene que ver con el bienestar emocional, con el crecimiento personal, con la conciencia, con el alma, con el espíritu, con el día al día del ser humano. Tú lo sabes muy bien, porque hemos hablado en otras ocasiones, el ser humano, la persona, mujer y hombre, tiene necesidades fundamentales, básicas: alimentarse, vestirse, tener un techo, relacionarse, pero hay algo más, algo fundamental, las grandes preguntas: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hacer a lo largo de mi existencia? Eso forma parte de la espiritualidad y todas las personas, sean lo que sean, estén donde estén, se la han tenido que formular en muchas ocasiones. Y eso es fundamental. Por eso es esencial tener una nueva espiritualidad, la espiritualidad del siglo XXI, que no está sin más en las nubes, sino que toma tierra y desde la tierra se eleva al firmamento, gracias al apoyo de la energía universal y gracias a avatares como Buda o a figuras excepcionales y únicas como Cristo. Ambos vivieron épocas históricas duras. La historia del ser humano no es fácil, Mm. pero defíneme en modo la misión que tú has decidido liderar, de poner luz en tiempos que los voy a decir yo, ¿vale? En tiempos también que tienen cierta oscuridad o tienen como mínimo bastante caos. Y vimos todos unas convulsiones Sí. constantes. En tiempos actuales, ¿cuál es el impulso que te hace a ti, o sea, seguir con este trabajo, creando la academia, escribiendo sobre estos maestros? Cuéntame cómo ves, cómo diagnosticas tú la situación actual, Ujú. Federico. Ha sido prudente al emplear adjetivos o Bueno, es sustantivos, que yo te diría, digo que Marta. te lo dejo para que tú lo definas a tu Yo, modo. yo diría que en algunos planos son tiempos tenebrosos, Mm, pero es verdad que la luz siempre ha acompañado al ser humano. La luz, la energía universal, Dios, el espíritu, llamémosle como le llamemos, la divinidad, siempre han estado ahí, nunca han dejado la obra de sus manos. Para las personas que tenemos fe, pero es una fe, como decía, vivencial, la esperanza es fundamental. Una de las expresiones que yo más empleo es ilusión, alegría, esperanza en mi vida a partir de este instante. Es decir, son tiempos muy difíciles, complicados, sí, pero tiempos también para la esperanza, porque el ser humano, si es consciente de esa capacidad, no solamente a nivel mental, a nivel emocional, porque hoy día podemos observar en muchos países y en el hemisferio occidental, y España no es una no es una no está fuera opción, de sí. ese, exactamente, de esa línea, hay unos problemas emocionales muy fuertes que se Mm, convierten en problemas de carácter mental. Somos el primer país en consumo de ansiolíticos por 10.000 habitantes. Eso implica un problema, y a mí que no me gusta hablar de problemas, sino de situaciones a resolver, mm. me planteo qué papel podemos jugar desde la espiritualidad. Y desde la espiritualidad podemos ayudar a cambiar muchas cosas, con la relajación, con la meditación, con prácticas de conexión espiritual, que hay muchas. Ahí y desde ahí podemos crecer como seres humanos y podemos evitar el estrés, la ansiedad y la depresión. Podemos desde esa conexión con nuestro alma para las personas, y como es mi caso, entendemos que sí hay una conexión con una energía universal, con la divinidad, podemos fortalecer todos nuestros sistemas, incluido nuestro sistema inmunitario y por supuesto el emocional. Decía y decía bien Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro, el dolor es inevitable. ¿Por qué? Una muerte, una separación, una ruptura, un terremoto. Claro, es inevitable. Pero el sufrimiento sí es opcional porque es lo que permanentemente nuestra mente trae a mi presente existencial. Y eso es fundamental.
en ese punto yo soy bastante budista, cuando él explica las 4 nobles verdades, ¿no? Para evitar el sufrimiento. Pero hay un impulso maravilloso, por eso yo me definía esencialmente como cristiano, porque Cristo es la luz de Dios y es esa energía maravillosa que todos tenemos activa y que se expande, se desarrolla y nos puede ayudar a vencer donde nuestra mente no llega, por mucha meditación que tengamos, por mucho esfuerzo, por mucha concentración, por muchas prácticas, en general llegamos a un límite. Imaginémonos, Marta, a Siddhartha, a Buda. Después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, él consigue el estado de la iluminación. Al resto de los mortales nos es bastante más complicado, pero tenemos una fuerza maravillosa que es la fuerza crística, que queda claramente definida en este libro, que nos ayuda en nuestro día a día a vencer esos obstáculos. Y por supuesto, todos tenemos que pagar factura, todos. La luz, el teléfono, el piso, la letra, todos. Pero hombre, cuando vivimos con ilusión, alegría y esperanza, tenemos una existencia mucho más bonita, más maravillosa y podemos ser felices. Y ese es uno de los motivos fundamentales de esta etapa final de mi vida. Es decir, poder transmitir un mensaje que vivencio y que entiendo y comprendo puede ayudar al resto de las personas. Sabes que, por decirlo así de una forma rápida, hemos llegado a la misma conclusión cuando te hablaba de diagnósticos. El origen de, no te digo de todos, pero de gran parte de los males es que nos hemos desconectado del espíritu. Y por eso es ahora mismo más que nunca perentorio hacer Mm. esta labor de difusión, acción, en fin, cada uno que haga lo que pueda, pero yo he llegado a la misma conclusión, ya te digo que ahí está la clave. Y es verdad que cuando se vive con el espíritu también los milagros ocurren, ¿eh? Entonces la parte material se va resolviendo bastante. Por fortuna, tú sabes muy bien que decía San Agustín, Agustín de Hipona, los milagros existen no porque venzan una ley de la naturaleza, sino porque no sabemos explicar esa ley. Claro que la vida es milagrosa, la vida es mágica. Cuando nosotros conectamos, nos abrimos, vamos con una actitud de afrontar, de seguridad. Y tú has ahondado en un punto muy importante. El espíritu siempre ayuda, siempre está ahí, Mm. siempre acude a nuestra llamada, pero hombre, tenemos que llamar nosotros también. Si no llamamos, pues nos deja nuestro libre albedrío. Para mí es algo fundamental, tú lo sabes, la libertad, el libre albedrío es esencial, pero va de la mano de la responsabilidad. Entonces, yo tengo la responsabilidad de mejorar. Si yo mejoro, mejora mi entorno. Irradio mejor, estoy de mejor humor, estoy más alegre, estoy más satisfecho, tengo una actitud con C, porque todos somos aptos para muchas cosas, pero la actitud con C es diferente y eso representa hoy la espiritualidad. La espiritualidad es una puerta maravillosa para el crecimiento integral del ser humano. Aprender a sentir que estamos conectados con esta energía es maravilloso y le podemos poner el nombre que queramos. Quizás es a veces lo de menos. Y ese es uno de los motivos también, Marta, de este libro. Cristo y Buda, espíritu y mente. Es decir, de completar, de hacer un cierre lo más completo posible al campo mental y al campo emocional, mente, emociones y al campo espiritual, alma, espíritu. Cuando todo eso se une, hay un ser humano auténtico, un ser humano íntegro. Y además puede irradiar esa luz, esa fuerza y esa energía para el resto de los seres que se le acercan a él. Oye, acabas de introducir en la... Yo me fijo mucho en las palabras que decís, ¿vale? Por esto siempre digo yo que son conversaciones y no entrevistas. No me gusta preparármelo porque me gusta más que fluya con lo que vais diciendo. Acabas de decir otra palabra, has introducido otra palabra en la conversación que, ¿sabes? Tenía como luz así cuando lo has dicho y me he quedado con ella, que es responsabilidad. Mm. Porque quería retomar otro de los grandes pilares, y me parece que están conectados, a ver cómo lo ves, de tu misión, de tu, ¿sabes? De tu misión de vida, de tu propósito. Y dices que en esta última etapa, anda que no te queda nada, pero bueno, está bien que te veas ya como en una etapa elevada, que es Gracias. la, que es la consciencia, ¿vale? Mm. Responsabilidad lo veo guión consciencia. ¿Cómo es tú la consciencia? ¿Qué es esto de la consciencia para ti? Sí, mira, para mí la conciencia es fundamental. Yo digo conciencia con S
no conciencia, porque todos tenemos conciencia. Conciencia es simplemente la capacidad de reconocerme y de reconocer al mundo exterior, lo que está detrás, fuera de mí. Pero la conciencia con ese implica más, implica autoconocimiento, implica el despertar de una nueva forma, implica observarme, sentirme, escucharme, implica estar despierto ante, implica un autocontrol emocional importante, pensamiento, emoción, sentimiento. Cuando el pensamiento es positivo, si mi actitud y un pensamiento es positivo, la emoción que tengo es positiva y el sentimiento, que es el que se instala como un programa maravilloso, curativo en mi mente, es positivo y me hace crecer. Y eso también es espiritualidad. Y tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con ese despertar, con esa vía del autoconocimiento que ya los griegos nos hablaban. Hombre, conócete a ti mismo. Y además es fundamental porque hoy que hay muchos métodos, se ha hablado mucho en los últimos años del mindfulness, el mindfulness es el despertar de la conciencia. Es esa vía de autoconocimiento que al final se convierte en una vía de autorrealización. Yo propongo otro campo, otra forma, que es la conexión espiritual, que lo podemos hacer todos de una manera tranquila y sencilla, y eso tiene que ver con la responsabilidad. Yo soy responsable de todo lo que hago, pero no me considero culpable. ¿Por qué? Porque la culpabilidad me ata en el pasado, mientras que la responsabilidad me permite desde el presente seguir adelante hacia el futuro. Hay que ser responsable de todo lo que hago y hay que tener un nivel de conciencia, cada uno el suyo. Hay que preguntarnos, hay que, como decía hace un rato, autoobservarnos, sentirnos, no solamente sentir al próximo, al prójimo, sentirme yo, escucharme, porque es la única manera que podré escuchar a la otra persona. Y eso es fundamental y tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con la conciencia. Y ese despertar maravilloso de la conciencia es el paso primero para una real y efectiva conexión espiritual. Por eso el libro, aunque es Cristo y Buda, espíritu y mente, he dedicado la primera parte al campo de la mente, al campo más emocional con Buda, y luego al campo espiritual, al campo del alma, del espíritu, con Jesús de Nazaret, el Cristo. Cuando hablas de despertar de la conciencia, a eso vinieron ellos, ¿no? A despertarnos del letargo en el que vamos cayendo y parece que hemos vuelto a caer, ¿no? Alguien vendrá a despertarnos ahora. La verdad Bueno, es que tú con lo tus libros, necesitamos. cada uno hacemos lo que podemos, pero nos van a pegar un campanazo como no despertemos. Sí, además es que son momentos que hay que despertar. La vida nos está empujando. Y claro, nos empuja hasta que nos lleva al límite. Yo recuerdo de esa trilogía, bueno, lo han sacado uno hace muy poco, que es sobre todo el tema del Grial, que es la última parte, que es sobre ese personaje Indiana Jones, que es un arqueólogo, que es un investigador, que es un hombre, que no es un hombre de fe, curiosamente, pero es un arqueólogo y va buscando reliquias. Y en uno, creo que es en el de la última cruzada, quiero recordar que a su padre, que interpreta en ese papel Sean Connery, pues le pegan un tiro y él tiene que pasar tres pruebas con un libro que su padre le ha entregado. La primera la puede pasar, hace un tema de la mente, la segunda es un tema del nombre de Dios, Jehová Yahvé, y lo consigue. Pero llega un momento que llega a un precipicio y él sabe que al otro lado hay una cueva porque la ve y ahí está el Grial, la copa del Grial, que si su padre bebe, se salvará. Y él intenta por todas maneras, y él, que no es un hombre de fe, en ese instante se vuelve un hombre de fe y dice, esto es un salto espiritual. Y ante el abismo, salga con decisión, pone un pie y sale automáticamente una pasarela. Bueno, pues es eso. A veces a las personas que tenemos fe, del nivel que sea, a las personas creyentes, bueno, pues la vida nos plantea, a todos nos plantea situaciones complicadas. Pero si tú tienes esa certeza, certidumbre, que sabes que está ahí, tienes ayuda. Te puedes orientar y va a salir esa maravillosa pasarela para, no es que te solucione la situación o problema, sino que te da las fuerzas, la claridad
para solventar la situación. Yo lo que he pedido en mi vida, Marta, yo de hace muchísimos años no pido que se me quiten los problemas, que todo sea... No, pido tener luz, claridad y comprensión para poder afrontar las situaciones. Y no me ha Sí, la ido verdad tan mal, la verdad. no, 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 te va, te va. Oye, habrá que volverse a ver las películas de Indiana Jones en esta Sí. clave, que no me acordaba yo de esto con esta profundidad, sinceramente. Voy a volverlas a ver de otra manera. Fíjate que acabas de decir otra palabra que me ha gustado mucho en la conversación, porque es una palabra que la que yo le tengo mucho cariño, que es la palabra fe. Luego me he Mm, dado cuenta con el transcurso del tiempo que a la gente le da miedo, porque suena, o mm, sea, o la gente tiene esa alergia a lo religioso, algunos, claro, etcétera, ¿sabes? Se da como respeto. A mí siempre me ha caído fenomenal. La palabra en francés significa hada, tiene otra, ¿sabes? Tiene una e adicional, pero suena igual. Y siempre me ha parecido una palabra monísima, o sea, plateada. Y ahora oyéndote hablar es que es como una llavecita plateada esto de la fe. Ha salido varias veces en la conversación y además al principio te dejo que te explayes un poco más porque has hablado de la importancia que tiene la fe, porque es que sin fe, ¿qué nos queda, no, Federico? mm. Sí, es verdad, fíjate, además, ahora por fortuna se empieza un poco a quitar esa especie de miedo escénico que yo no acabo de comprender. Lo entiendo, pero no lo comprendo porque son dos términos. Y yo que he asistido a, pues en congresos, en mesas redondas, además con científicos hablando, ¿no? Del tema del Licio Turín o la Semana Santa, hablando de otros temas, y yo siempre a veces le digo los mismos, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la comunidad científica. Mm, La ciencia tiene que tener un sello, no puede negar un fenómeno porque no sepa explicarlo. ujú, Eso no puede hacerlo. Y hay mm, mucho cientificismo. Ha mm, habido desde la época maravillosa que no está demostrada que es incierto de Darwin, porque hay errores monumentales, todo el tema del darwinismo, había que hablar mucho sobre él, que yo respeto la figura de Darwin, no me meto con él, pero sobre todo Lamarck y toda la gente que han intentado decir que todo se debe en base a la supervivencia, no es correcto, es incierto, absolutamente. Y hay muchas corrientes de científicos que curiosamente, cuando hablas con ellos, petit comité de tú a tú, te dicen, no, pero... Y digo, entonces, ¿por qué decir lo contrario públicamente? Acaba de mantener un criterio diferente y Bueno, pero ahora me sabemos por comentas. qué, porque aquí el que se sale del tiesto le caen gorrazos por todas partes. Es cierto, pero claro, hay que perder un poco el miedo. Es decir, el miedo es una energía del pasado, es una energía tóxica que no nos lleva a ningún sitio. Por eso yo defino la fe y digo que la fe es fundamental. Y hay muchísimos. Un autor que a mí me encanta de hace años, él fue miembro de honor de una de las sociedades que yo tenía, Amit Goswami, que es un físico hindú ya mayor, ha sido un especialista en física cuántica. Él hablaba sin ningún temor, ¿no? Y hablaba, dice, bueno, no, si llega un problema, pues no le llame Dios, llámale conciencia cuántica. Si ese es todo el tema que tenemos. Hoy en día hay que quitarse ese. Yo, por ejemplo, te lo digo sinceramente, donde me invitan o donde voy, no tengo ningún problema en decir lo mismo que estoy diciendo aquí. Yo me defino exactamente igual, no tengo que ocultar nada. O sea, para mí la fe me ayuda, me mantiene y me sostiene. Y respeto profundamente a personas que sean ateas o agnósticas, me parece perfecto, es su planteamiento, pero tienen que ser respetuosas también igual. Es Ujú. decir, no se puede, sobre todo con el tema del cristianismo, con la figura de Jesús, a veces se hacen unos tipos de sátiras o de historias que no se hacen con otros personajes. O sea, no se hacen con Mahoma. Y recordemos que Mahoma es un profeta. Y fíjate el Islam cómo lo tratan, pero es un profeta. Y en el Islam, igual que en el judaísmo, a Jesús lo consideran un profeta. Entonces, quiero decir que tenemos que respetar, pero tenemos que mantener nuestros valores con firmeza, con seguridad, con confianza, sabiendo que tenemos suficientes elementos para poder decirlo. Y sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de rasgarnos las vestiduras o hablar con voz bajita. No vayamos a ofender a nadie. Mira. La verdad es la verdad y debemos de transmitirla cada uno como podamos. Totalmente de acuerdo. Y entre esos valores, creo que el valor o el mayor regalo que nos han dado, quien sea, y el mayor valor es la libertad, se nos olvida. Y nosotros mismos vamos haciendo ese valor pequeño, o sea, ya no poder ni expresarse con libertad es lo que ya faltaba. Yo es que me revuelvo contra eso, o sea, efectivamente, respetando cada uno, ¿sabes? Y también te digo con, o sea, con profundidad, o sea, lo que no se puede es decir tonterías.
que yo nunca le diría a alguien que dice tonterías, pero cada uno, hablando otra vez de la responsabilidad, todo el conocimiento está ahí. Hay que molestarse en investigar, en leer buenos libros, etcétera, y luego opinar. Bueno, eh, nadie tiene toda la verdad, pero por lo menos hace un poco los deberes, porque hoy es unos megáfonos y unas bobadas, y luego cuando, ¿sabes? Alguien como tú, pues hace un trabajo riguroso, pues que tú no puedes ir a un foro y expresarte con libertad, que tú lo haces, pero ya sabemos que a veces vienen los, ¿sabes? Pues eso, los gritos y los cantos de esto por otro lado, ¿no? O sea, que estamos en un ambiente que, pues eso, muy sesgado y la gente tiene la piel muy fina, también se ofende con cualquier cosa y es algo que se estamos creando nosotros mismos. Y yo es algo que me tiene bastante preocupada, vamos a decirlo así. Intento, ¿sabes? De mantener el optimismo, pero yo que me dedico también a difundir la palabra, y digo, madre mía, hay que tener un cuidado aquí con lo que se dice y cómo se dice, más allá de que sea verdad o no sea verdad, lo cual es terrorífico. Siempre hay que hacerlo desde el respeto, evidentemente. Yo me considero una persona bastante respetuosa, pero veo que, bueno, pues que no se admite, pues eso, la libertad de expresión en este caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tú además lo compruebas, pues tú eres Mm, una mujer que además te dedicas muchísimo a lo que es todo el campo de la docencia, en cualquiera de sus manifestaciones. Es cierto, además hay una crítica rígida, asfixiante y sin ningún sentido de la mm, realidad. Sin leer, sin estudiar apenas, sin confrontar, luego dicen de que si dentro del cristianismo y la Iglesia Católica hay dogmas. Había que ver todos los dogmas que muchas personas están largando de una manera absolutamente gratuita y además es que a mí lo que más me molesta, puedo decir, no es que me ignoren, porque al fin y al cabo si me ignoran, pues no sé si me daría igual o no, porque depende de qué fuentes, Marta, pues casi es mejor que te ignoren, ¿no? Pero hombre, que ya te quieran hacer comulgar con ruedas de molinos ante historias, ante hipótesis, ante situaciones, ante ideologías que no se sustentan absolutamente en ningún nexo de la realidad, yo creo que eso es atentar contra la libertad, contra mm, la libertad. Precisamente algunos grupos que dicen, hablan del nombre de la libertad, se han vuelto absolutamente reaccionarios, se han vuelto absolutamente dogmáticos, se han vuelto absolutamente de una manera asfixiante. Solamente es verdad lo que está aquí. Lo demás es todo mentira, es todo falso, es todo... Bueno, pues yo creo que uno de los dones más importantes que tiene nuestra especie es el don de la libertad. El don de la responsabilidad va unido, el don de la conciencia va también unido, pero hay que ejercerlo y ejercerlo de verdad, con un sentido de la realidad, no porque alguien nos dice que escuchó, que leyó, que vio, que le contaron, porque es que encima hay mucha gente que son ignorantes. Ignorantes es falta de conocimiento, ni más ni menos. Yo soy ignorante, pues en un montón de cosas, porque no tengo por qué conocer. Pero hombre, hay cuestiones que son más fundamentales, evitar ser un ignorante. Y en todo lo que atañe a la libertad, a la responsabilidad, a la conciencia y a la espiritualidad del ser humano, ahí debemos de ser beligerantes. Ahí debemos de entrar, no debemos de ponernos de perfil. No mm. debemos de permitir que se haga un discurso culturalmente que hiere a una enorme parte de la población, no solamente española, occidental, sino mundial. Ahí cada uno tenemos nuestra responsabilidad de hablar y no callar. Y yo, Marta, no me callo. Y por eso, y menos mal, y gracias por hacerlo, es muy importante un libro como el que has hecho, Federico. Porque la gente antes de rechazar, menospreciar, ningunear o cualquier otra cosa terrorífica, primero que se lea tu libro, sepa de qué está hablando y luego ya libremente opinen, se decanten, pues claro que sí, bienvenida a la diversidad, faltaría más, ¿no? Pero yo que fíjate, te lo dice alguien que ha publicado un montón de libros, cientos de Ujú, libros de liderazgo, de todas estas cosas, del management y tal. Tengo un gran autor al que aprecio y admiro, que es Javier Fernández Aguado, que se, ujú. se dedica a investigar en el pasado porque es que ya está todo escrito. Lo único que tenemos, ahora nos hemos inventado unos términos así muy marketingianos, derivados de los norteamericanos, que para vender las cosas son, pues eso, como el mindfulness, vale, ya está todo inventado, pero Son únicos. lo colocan bien, ¿no?
Tío, vámonos aquí a la verdad de la buena, vámonos de verdad a los grandes maestros que lideraban, hacían un liderazgo, eso que se habla, liderazgo humanista, liderazgo por el ejemplo. Sabiduría de verdad, si es que lo tenemos delante de nuestros ojos y no lo queremos ver. Y luego tenemos que inventar cosas que ya están inventadas y mucho peor, ¿no? Se han ido descafeinando y se han ido degenerando. Por lo tanto, me parece esencial, te digo, recuperar esta vía de trabajo. Me parece esencial hablar de Cristo hoy en día. Me parece esencial hablar de Buda, porque hay otra cosa, otra manía que tenemos en excluir cosas que, como bien has dicho, son complementarias. No, no, yo soy, ¿sabes? Pues me eduqué en la religión católica. Pues ahora me reboto y me voy al otro extremo. Me hago budista, pero a ver, no tenemos el ser humano es así. Bueno, Sí. pues ya te digo, por eso me parece que en Colima, bueno, abrir esta brecha con tu liderazgo me parece fantástico, sinceramente. Fíjate, Marta, si me permites, además, en esta misma línea que estás tú comentando, yo le tengo un muy buen amigo que es una persona extraordinaria, él es ingeniero, es un hombre formado en el mundo material, es agnóstico, pero le di cuando era manuscrito, ya que cuando ya la habíamos antes de editar, a leer, y me dijo, hace muy poquitas fechas, ¿no? Me dijo, está bien. Hay cosas que no comparto, pero está bien, me Ujú. gusta. Dice, aunque hay cosas, me volvió a matizar, aunque hay cosas que no comparto, Sí, pero me dijo, lo has hecho con dignidad. mm, A mí, fíjate, a mí eso casi, te voy a decir una cosa, me emocionó, porque es una persona a la que quiero muchísimo. Me emocionó. Un hombre, que te digo, es agnóstico, eh, pero me dijo, bueno, dije, pues mira, al final Federico, no, no, pues parece que esto claro, hay que ir es... ablandando el tema poco a poco, oye, cada uno que haga lo que considere, pero la misión es dejarlo ahí a disposición y con eso, de momento hemos cumplido, ahora hay que difundirlo para que la gente lo aproveche todo el esfuerzo de todo lo que tú sabes. pueda llegar cuantas más personas, mejor, porque es la finalidad. Es la finalidad, cuando yo lo sé de sobra, porque he hablado contigo ya en bastantes ocasiones, esa es la finalidad de Colima. Y por eso es el eslogan, el leitmotiv que tenéis vosotros, esos libros con valores. Y es importante que las personas puedan elegir, que haya en el mercado libros que puedan ayudar a despertar la conciencia y al desarrollo espiritual, que es fundamental. No solamente el mío. Yo sé, tú tienes publicados bastantes libros, además en Colima, que son precisamente para eso, para ese despertar, para ese crecimiento y para ese desarrollo espiritual del ser humano. Como mínimo la que se va despertando soy yo con lo que publico. Como mínimo, digo, bueno, algo estamos haciendo. Pero bueno, como tú y yo creemos que los libros pueden cambiar el mundo, eso es nuestra contribución, tenemos siempre una sección de recomendación de lecturas a cargo de Rocío, que veo que está ahí al quite. A ver, Rocío, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues sí, sí, siempre tenemos ahí unos libros para recomendar y bueno, la primera recomendación hoy es bueno, no el último, sino el penúltimo libro que ha publicado Federico justo antes de este Cristo y Buda, que se titula Espíritu Sofía. Mm. Este libro ofrece unas pautas fiables para aprender a resolver conflictos internos, sanar grietas del alma, superar frustraciones y estados de ánimo nocivos o solventar carencias emocionales. Siguiendo estas pautas que nos propone este Espíritu Sofía, podremos llegar a estar más preparados para hacer frente a trastornos tan extendidos como la psicastenia, la ansiedad, la melancolía y otros que se intensifican además en una sociedad como la que hoy tenemos, que es descarnada y bastante competitiva. Ramiro Calle, que es el autor del prólogo, señala que Federico en este libro ha sabido explorar lo más íntimo de la persona y ofrecerle útiles y consistentes herramientas para liberar la mente de tendencias insanas y construir una actitud equilibrada, algo que no solo redundará en beneficio propio, sino también de todas las criaturas que nos rodean. Y la segunda recomendación de hoy se titula Las enseñanzas secretas de Jesús. Está escrito por María Lizón y está editado por Colima. Estas enseñanzas secretas desgranan en primera persona muchos de los mensajes que Jesús le ha transmitido a su autora, porque María Lizón consigue en este libro iniciar un cambio necesario en cada uno de nosotros para reavivar nuestra parte divina, para que lograr sacudir el alma. Está escrito de una forma muy directa también, de modo que parece que es el propio Jesús, el Cristo, el que nos habla a cada uno de nosotros de una forma familiar, incluso íntima, nos acerca a sus enseñanzas originales, esas que
con tanta cautela dio a sus discípulos más allegados. Una cosa que su autora, que María deja clara en este libro, es que estas enseñanzas no solo fueron para aquellos tiempos, remotos casi, de hace 2000 años, sino también para este presente. María se autodenomina como un puente, una transmisora de un mensaje de corazón a corazón que, según va avanzando la lectura, podemos comprobar que no ha perdido un ápice de su fuerza, porque este libro, Las enseñanzas secretas de Jesús, es una obra realmente conmovedora. Estas son las recomendaciones de hoy. No quiero olvidar algunos de los títulos que he nombrado antes de Federico, como pueden ser, es que no lo quiero, no quiero decirlos mal, para no esto además de Espíritu Sofía, pues Jesús frente a Cristo, Buda iluminado o El cerebro del corazón. Os digo, estos son prácticamente los últimos que ha publicado. Y todos estos libros, como siempre, están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rocío, y creo que deberíamos, Federico, decir que este libro, el nuevo, Cristo y Buda, Espíritu y Mente, lo presentamos en la editorial en la semana que... ¿Cuándo es la semana que viene? No, la otra, El ¿no? día 6, el 6, el El jueves 6 de 6 de noviembre. noviembre. Gracias, 6 de pues no tengo la noviembre. agenda delante. Vale, perfecto. Pues el 6 de noviembre en Editorial Colima a las 7 de la tarde. Covarrubias 28, estáis todos invitados a ver a Federico en primera persona hablando de este nuevo libro, de este gran contenido. ¿Y vas a añadir algo? No, iba a decir que precisamente lo que me encanta de Colima, además, que lo acaba de recordar Rocío, es que además encontramos una librería, una tienda. Yo digo, es una librería, porque claro que se venden, ¿no? Pero Ujú. es una librería que a mí me impactó. Fíjate, la había visto en la web, la primera vez que entré en Colima me encantó, porque a mí me encantan los libros. Y me encantaría, uno de los proyectos que tuve hace muchos años, estuve a punto de montar una librería, pero claro, mi mujer, que era muy prudente, me dijo, al hacer números, ¿cuánto dinero vamos a perder? No se me va a olvidar. No, pero ya Prudente e inteligente. te conté la anécdota, Marta. Y me encanta además el gusto con que tenéis colocada la librería. Es preciosa. O sea, parece que entras en un sitio distinto, porque no es una librería al uso donde no, está todo con mucho gusto, muy bien colocado, los libros, los lomos, o sea, está muy, de verdad, es un ambiente para aquellos que nos gustan los libros, no solamente escribir, sino los libros. Yo es un lugar que recomiendo que se pasen por Covarrubias, porque vamos, el número era el 28. 28, vale. A veces no me acuerdo si es par o impar, el número 28, porque merece la pena. Y ahí van a encontrar libros interesantísimos que pueden buscar en la web, evidentemente. Pero si también quieren olfatear esa magia del papel del libro, yo diría que se pasen por Covarrubias 28 y que los que quieran acompañar en la presentación, pues son bienvenidos, ¿verdad, Marta? No, no, a ver, más que bienvenidos, si es verdad que es una ocasión de conocer la librería que la hemos creado, es una vocación de servicio, o sea, para todos vosotros. Te voy a contar algo que no te conté, ya que has incidido también en cómo es la librería. Yo cuando Ujú. decidí montarla, nunca había tenido una tienda ni una librería, ni pensaba que la iba a tener. Dije, joder, o sea, ¿yo en qué tienda me apetecería entrar? Entonces pensé en las tiendas que conocía y siempre me parecían preciosas las chocolaterías, estas que hay, súper bien montadas. Y me dediqué a visitar chocolaterías y de ahí Ah, me surgieron las ideas decorativas, la iluminación, los estantes. O sea, ¿sabes? Me vino de ahí, dijo, tengo que hacer algo que cuando alguien entre, pues, ¿sabes? Le resulte un sitio, pues, agradable y apetecible. Pero eso no te lo voy a contar. no, ese era un secreto que guardabas, que ahora No has me había vuelto a acordar, lanzado. mira ahora porque ha salido. Claro, Pero pero bueno, sí, sí. es ese aire tan especial que tiene Colima. A mí, ya te digo, me sorprendió, me captó, me entusiasmó, ¿no? Y dije, esto es diferente a lo que yo he visto", porque es Pero bueno, diferente totalmente. sí, sí. Pero bueno, gracias por mencionarlo, pero también os digo, a mí siempre lo que me preocupa es la energía que hay en Mm, Colima y esperamos que sea buena energía, creo que es así. Yo voy muy contenta a trabajar, espero que mi equipo también. Y bueno, se trata de hacer cosas que eleven la energía. Yo no esperaba tener la línea espiritual que tengo, Federico, cuando empecé. mm, Empecé con temas de desarrollo personal y tengo mm, que decirte que entre las varias líneas de negocio, evidentemente es la que me gusta porque estoy como tú explorando cada vez más mm, profundo y claro, te tienes que encontrar con eso inevitablemente, ¿no? totalmente. O sea que, Un pero mundo, un mundo apasionante, y de verdad yo te animo porque tiene valor.
hoy día, no hoy solamente, hace 4, 5, 10. Colima está desde el 2010, quiero recordar. Sí, La 2010. editorial. Sí. Vale, pues tiene valor hoy día mantener una editorial, mantener una librería y generar esta ilusión, alegría y esperanza que transmites a los autores y sobre todo a los grandes protagonistas que es el gran público. No, pues gracias. Te diré que seguiré mientras el de arriba quiera, solo te digo eso. Pues te queda bastante tarea, Marta, porque Pues a tienes lo mejor hay mucho otros tiempo por planes, delante. de esos que a veces no entendemos los planes y hay que asumirlos, ¿sabes? Pero yo de Eso es. momento. Mu- Oye, para cerrar, que nos quedan un par de minutos, sí Sí. me gustaría, porque este gran proyecto que has anunciado a la academia, que todavía no lo has Ujú. presentado en sociedad, o sea, que está creada, para dejar a la gente con las ganas, ¿sabes? De seguirla cuando la presentes, etcétera. Cuenta un poquito más de esto. Mira, me animaron, he tenido personas que me han animado mucho y estaba en mi mente y en mi espíritu hace tiempo, pero dije, bueno, vamos a dar forma a un encuentro abierto a toda persona, a todo ser humano que quiera mejorar, que sienta que quiere trascender solamente, no solamente estar en los límites materiales, sino tener. Y entonces va a ser un lugar de encuentro, donde vamos a dar conferencias, coloquios, mesas redondas, haremos talleres, ya tenemos programadas varias actividades. Hemos diseñado una web, que es de momento nuestra gran plataforma, que con mucha ilusión, muy gráfica, muy virtual, muy interactiva, para, para que sea la puerta fundamental. Y ahí vamos incorporando a personas, a profesionales, a diferentes, a todo el mundo que quiera. Esto es absolutamente de forma gratuita. Estamos legalizadas como asociación cultural no lucrativa. Y la finalidad es sobre todo poder transmitir esa necesidad que todos tenemos y ya sea a través de un audio, a través de un vídeo, a través de un texto que tenemos en nuestra página web, que la persona pueda sentirse que está acompañada de una manera, pues, yo voy a decir, tranquila, serena y sosegada, sin ningún tipo de dogmatismo, sin ningún tipo de sectarismo. Somos personas libres, somos una academia libre que está creada, pensada y diseñada para la libertad, el crecimiento, el bienestar y el desarrollo espiritual del ser humano. Bueno, pues más no se puede decir y proyectazo total que todos apoyaremos y os iremos informando oportunamente. Así que enhorabuena por todas las iniciativas, es una maravilla, la verdad, todo lo que haces y gracias otra vez, bueno, pues por compartir tu tiempo, todo tu talento y todo tu trabajo con todos nosotros, Federico. Y bueno, estamos empezando, o sea que digo, Nos- estamos empezando la colaboración. Exactamente, sí. Que sé que va a ser muy fructífera. Tengo plena conciencia de ello. Pues nada, fenomenal. Bueno, pues gracias a ti, Federico, gracias a Rocío y a los mandos aquí del podcast, a todos los que nos seguís, a todo el equipo de Editorial Colima y hasta muy pronto.